A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Regresamos con Juan Carlos Maldonado para profundizar en las soluciones fallidas y el futuro de galerías. Juan Carlos, bueno, vamos a continuar en este bloque, vamos a hablar de varias cosas. Usted estaba comentando una serie de situaciones como por ejemplo que tenían que pedir prácticamente como tutelas para que el mismo juzgado les indicara a ustedes qué era lo que se había hecho, cómo había sido la gestión. ¿Por qué piensa usted que se da todo este bloqueo burocrático para que se lleven a cabo las acciones que se están pidiendo? Bueno, yo siempre he tenido en cuenta varias cosas que influyen allí. Pues la corrupción, uno. Sí, tú sabes que ese es un tema de Colombia, pero es una pandemia prácticamente. ¿Por qué? Porque hay antecedentes de hace años, 8 o 7 años atrás, descubrieron una red de corrupción dentro de la alcaldía local. Sí, inclusive una persona fue llevada a la cárcel por eso, una mujer. Bueno, segundo, porque mira, ahora que no he comentado esa parte, el estadio El Campín, el Nemesio Camacho El Campín, va a ser construido casi nuevamente, un estadio moderno, y eso fue a través de una situación que trajo el POT 555 de Bogotá, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, sí, en donde hay una figura que se llaman actuaciones estratégicas. A través de eso, el distrito puso en convocatoria la transformación del estadio, pero luego no fue transformación sino un nuevo estadio. Y eso lo ganó una entidad que se llama Cencia, una entidad pues que tiene una figura es privada y que tiene una participación de en principio de una organización internacional, pero se retiró y ahora está de socio mayoritario con el 51% en la construcción, en ese contrato, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el dueño del Grupo Aval, que tiene una participación mayoritaria del 51%. Y Cencia se vio abocado a eso porque quedó sin socio y obviamente la financiación, la cuestión económica, pues para ellos era fundamental. Con ellos nos hemos sentado a hablar. Con ellos nos hemos sentado con los directivos de ellos a hablar qué condiciones quedarían para las comunidades que estamos sufriendo el tema, porque no solamente es Galería, hay otro barrio que se llama San Luis, que también es residencial, el Nuevo Campín, el Campín, en fin, son 4 o 5 barrios alrededor que sufren directamente el tema del estadio, hablando del estadio. Cecia tomó el estadio y su proyecto el proyecto es para entregarlo en 2 o 3 años máximo, pero resulta que ha habido inconvenientes de orden jurídico, inclusive hoy o ayer debía estar reuniéndose el señor Sarmiento Angulo, Cencia y la alcaldía distrital con el alcalde Galán, porque la procuraduría lo llamó a un acuerdo, sí, una conciliación, porque están ahora mismo con problemas en ese sentido. Entonces, lo que digo, un problema de corrupción, que eso se está dado en todo Colombia, no solamente en Bogotá, ni en todo Colombia. Segundo, lo que yo dije al principio, de esos barrios galerías, Campín, San Luis, hoy prácticamente están en el centro geográfico de Bogotá. Ya el centro de Bogotá, el antiguo, eso ya quedó pues como quedó, bastante olvidado en el sentido pues de que el plan de renovación no existe, en fin. Son construcciones de muchos años atrás, cuando la Bogotá pues empezó su vida republicana como capital, en fin. Y obviamente el punto geográfico donde están estos barrios es el equidistante mejor que tiene Bogotá, hacia el sur, hacia el norte, hacia donde quiera, tiene las vías, tiene el punto geográfico, en fin. Obviamente, pues sé que tenemos la mirada de muchos constructores
en Bogotá y en Colombia, sí, porque pues a través del POT nos dimos cuenta del nuevo POT, el nuevo plan de ordenamiento territorial, que había unos planes de renovación y unas actuaciones estratégicas como la del Campín, nuevo estadio Campín, lo construye, va a ser un estadio moderno, va a ser un estadio que tiene todas las condiciones tecnológicas que hay hoy en día en el mundo, al nivel del Bernabéu de Madrid, en fin, todo eso muy bien. Y lo extraño es que siempre nosotros decíamos, bueno, y nuestra participación es venir aquí a una reunión y solamente que nos cuenten en qué consiste el proyecto y cuál, yo siempre, pues, para mí la economía es algo esencial y dije cuál es el beneficio y cuál es el costo que tenemos nosotros como comunidades. No, sí, viene una etapa social, de socializar el proyecto, allí las van a conocer. Llegó la etapa de socialización del proyecto con unas personas pues idóneas, porque son personas que trabajan en la parte social, trabajadoras sociales, en fin. Volvimos a reunirnos y obviamente allí se plantean de que le iban a dar propuestas que nosotros hicimos, que le iban a participación a la mano de obra calificada que hay en el entorno, porque ese es un proyecto que va a tener un empleo para 3.500 personas y más, de diferentes ejercicios profesionales, en fin. Todo eso, pero me entero ahora últimamente, hace unos días, que el plan que nosotros nos plantearon en el mes de septiembre-octubre del proceso, del proyecto, se había paralizado, porque ellos empezaban a pilotear, que es una parte bastante sensible para la sociedad, para las comunidades alrededor, porque van a trabajar día y noche, para que sea apenas 3 veces piloteando todas esas bases del nuevo estadio, sí. No se llevó a cabo, sí. Ya tienen un semestre y que tienen problemas entre uno de los socios, sí, y el distrito. Vimos que el plan, sí, muy bonito el proyecto, en el sentido pues de su arquitectura y todo, algunos servicios, en fin, pero siempre pedimos cuál va a ser nuestra bienestar alrededor de ese nuevo estadio. Esencia, desde que lo tomó hace más de un año, se dedicó mucho, fue a los conciertos, sí, le dio mucho favoritismo, sí. ¿Por qué? Porque es más favorable económicamente. Un concierto produce más que un partido de fútbol, sí. Le entregaron el manejo del estadio, se lo entregó el IDR a Asencia. Han venido haciendo conciertos, que complicó más todavía la vida, porque los conciertos tienen unas etapas de preparación, en donde hay que ensayar 2 noches antes, y los ensayos eran hasta las 2 de la mañana, con unos volúmenes mortales para las personas que están a 10, a 4, a 5 cuadras. Se convirtió en otro problema más, sí. Ellos nos prometieron que solamente tuviéramos paciencia, que ellos iban a hacerlo que no tuviera el impacto que tiene hoy en día los conciertos, y todo giraba que iba a ser uno de los escenarios de Colombia más capacitado o más estructurado para ese tipo de eventos. Pero me extraña ahora que dicen que están en conciliación en Procuraduría, creo que es hoy que están en conciliación. Algo está pasando y algo va a pasar. Juan Carlos, es muy ingenuo. Es muy ingenuo porque el Santiago Bernabéu también, ellos pensaron en hacer una serie de modificaciones en la arquitectura, en la insonorización, y finalmente se dieron cuenta que por más plata que invirtieran allá, no era posible llevar a cabo ningún evento y tuvieron que suspender definitivamente todas las actividades en Santiago Bernabéu. O sea que ninguna medida arquitectónica, insonorización, ninguna medida logística e ingeniería puede resolver ese problema. La verdad es que la única solución es que trasladen esos eventos a otra parte. Bueno, le cedo la palabra si tiene alguna pregunta. El saludo para ambos y también para la audiencia. Uno, considerando que es periodista deportivo, que está vinculado a ese ambiente, observa que en épocas anteriores siempre había eventos, siempre había competencias, pero no se generaba ese marco de falta de respeto y desconsideración por el otro. Había fútbol siempre hubo finales. Uruguay es un país que tiene mucho tema con esa historia, ¿no? Pero, ¿cómo considera que se podría
empezar a cambiar la mentalidad de la gente, de la sociedad con este asunto? ¿Qué medidas se podrían tomar para que las personas vean que pueden divertirse, pueden hacer sus eventos, pero con otros criterios, no hacer algo tan excesivo y extremo en lo que tiene que ver con el ruido? Mira, Onofre, hay una cuestión que yo hablaba ahorita, ¿sí? Y por eso le dediqué unos minutos al tema. Sí, primero que todo lo que dices tú, Hernán, sí. No hay ninguna tecnología que insonorice totalmente un escenario de esos tan grandes, porque el Bernabéu tiene problemas también de filtración de ruido. No lo hay. Entonces eso yo lo sabía y se los dije, y ellos pues parece que promesas, sí, que nosotros, bueno. Segundo, en cuanto a lo que usted me dice, Onofre, precisamente yo le hablaba ahorita una cuestión que se llama Plan Decenal de Seguridad, Comunidad y Convivencia en el Fútbol, 2014 a 2024, o sea, debía ser implementado en esa década. Ya se pasó el 2024 y ni siquiera un 10 o 20% se ha hecho de este plan. Este es un plan que enfoca el tema desde su raíz, desde su aspecto, que es el aspecto social. Por eso yo hablaba de que las barras están compuestas por personas que tienen unas necesidades fuertes, que no tienen unas oportunidades, que no tienen manera de estudiar, no hay empleo, en fin, y todo eso es un condimento para que ellos se dediquen a la vida, porque y voy a ser muy franco, y de pronto puede ser lo mismo. Yo he trabajado con las barras para conocer su trinca, como decimos nosotros. Y son personas que tienen unas falencias tremendas en cuanto desde su misma casa. Entonces a ellos les dan unas boletas para que entren al estadio a hacerle barra, pero ellos las venden para comprar droga y consumir droga durante el partido y mirar a ver qué hacen dentro del territorio. Por eso este plan decenal está fundamentado y quienes participaron, Ministerio del Interior, Alcaldía Distrital, ¿sí? Está normatizado con ley como la 1270 de enero del 2009. Se crearon unas comisiones, la Comisión Nacional para la Seguridad, Comunidad y Convivencia del Fútbol, y la nacional y la local, la distrital. Tiene unos marcos normativos e institucionales que regulan el fútbol en Colombia, en fin. Es un plan bastante. ¿Y han sido convocados formalmente para aportar en la implementación de ese plan, Juan Carlos? Mira que no. Nosotros teníamos una gran ilusión de que con el nuevo gobierno nacional, el Ministerio del Interior, cuando estuvo el señor Velasco, nos prometió que iba a revivir ese plan y a darle una dinámica. Si tenía un enfoque de participación ciudadana, tenía que haberlos convocado. Claro, sí, pero resulta que ellos muy orondamente, dentro de la introducción de este plan, revelan que hubo participación ciudadana, y yo siempre también les preguntaba a las personas cuando tuvimos la oportunidad, ¿quiénes participaron por las comunidades de Galería de San Luis, del barrio Campín? Nadie. Sencillamente ellos le dan a eso un contexto de que sí fue aceptado, fue conocido por las comunidades, pero eso es una gran mentira. Eso lo hizo sencillamente. La participación ciudadana consiste simplemente en que se les informa qué es lo que se está haciendo, qué es lo que va a pasar y ya, pero no cuentan con la opinión, o en qué consiste esa participación exactamente. Eso, aquí estoy leyendo precisamente, mira lo que dice aquí, mira lo que dice, voy a leer, discúlpeme. Es un gran logro de proceso de construcción del plan. La DIMAYOR, la Federación Colombiana del Fútbol, la Policía Nacional, Coldeporte y el conjunto de Estado, así como las organizaciones sociales y la sociedad civil, hayamos trabajado unidos. Mentiras. Nosotros no hemos trabajado con ellos, porque eso hizo antes del año 2014. Y no hubo participación de las entidades, sí, obviamente, y la DIMAYOR, básicamente. Pero nosotros como comunidades, como sociedad, no hemos participado en la elaboración de este plan. Pero sin embargo, viendo de que ahí hay intervenciones en ese plan de gente con una experiencia, inclusive creo que hubo personas que trabajaron en Chile, trabajaron también el problema, pues yo personalmente que me metí mucho en eso,
sí, porque esto casi como que nadie le paraba bola, dije, bueno, hay personas que arrastran un conocimiento y una experiencia y que tienen una incidencia dentro del fútbol aquí en Colombia, entonces puede ser bueno. Pero aquí se tocó con una pared, ¿cuál es? Sí. El fútbol es una organización, es un fútbol profesional, que lo dije la DIMAYOR, ¿sí? O sea, profesional. El estadio es del Estado, y el Estado se lo arrendaba porque ya lo entregó en concesión a los equipos de fútbol. Y nunca ni la DIMAYOR, ni la federación, ni los dueños de los equipos Millonarios, Santa Fe y ahora los que hay nuevamente nuevos, les ha interesado ese plan. Sí, nunca se han sentado ni siquiera nosotros los invitamos. La alcaldesa los invitó cuando estaba Claudia López y no le pararon bola. Sí, porque ellos están por encima, obviamente dicen ellos, ¿no? Entonces, esto es un documento muy bueno que se desactualizó y que cuando llegó el señor Velasco como ministro del Interior, nos prometió que se iba nuevamente a revivir, y Claudia López también nos prometió que iban a trabajar el tema porque estábamos ya vencidos. Eso se venció en 2024. Sin embargo, este es otro documento, una política pública. Es que esto es una política pública que tampoco la han ejecutado, y simplemente la encajonaron, y ahí duerme como muchas políticas o muchas normas en este país. Juan Carlos, yo pienso que también, primero que todo, hay que entender que pues todo este tipo de medidas, bueno, esto de el plan, ¿era únicamente para el control de las barras bravas o era en general para el control también de los eventos masivos que se llevan a cabo allá? Bueno, yo creo que para el fútbol, porque el mismo título dice Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. Dentro de una década 2014-2024 se debía desarrollar. Se llama Fútbol en Paz. Entonces Juan Carlos, y con respecto a los eventos, ¿quién otorga el permiso para los eventos si hay una concesión para la DIMAYOR o para los equipos de fútbol? Bueno, los permisos obviamente los daba el IDRD, Instituto de Desarrollo Tatá, porque eso es el distrito, el estadio del estado distrital. Pero cuando se aprobó lo que estamos hablando del nuevo estadio, sí, nuevo proyecto de estadio, todo eso, que le entregaron ese manejo, el IDRD se lo entregó a Cencia, que ganó la convocatoria. Ellos empezaron básicamente a implementar más que todo los conciertos, porque los conciertos les genera a ellos mucho más dinero, sí. Y ellos nos manifestaron en una reunión que esto lo estaban haciendo, es que ya eran conciertos, tres conciertos a la semana, sí, una vaina bárbara, donde la gente no tenía derecho ni siquiera un lunes o un martes a poder conciliar el sueño porque estaban las pruebas, la pólvora, que ahí también se da, la pólvora como un... Juan Carlos, me gustaría que tocáramos ese temita, porque es que, el ruido es un contaminante, el ruido enferma, el ruido afecta la salud. Usted tiene datos, tiene cifras de las personas que se han enfermado, de las víctimas sanitarias, de las víctimas por enfermedad como consecuencia de la exposición al ruido. Yo parto ¿O conoce casos puntuales o particulares que de pronto nos pueda comentar aquí y pueda revelar en público ante la audiencia? Bueno, yo parto de lo que yo viví y de la experiencia que tengo como familia. Nuestra vida cambió, vinimos a vivir en un pueblo cerquita a Bogotá, en arriendo. La casa que era pues propia quedó abandonada hasta que pudimos hacer algunos arreglos para poder usufructuar algo en ese sentido, ¿no? O sea, el desplazamiento hasta nos afectó económicamente, pero no solamente fue eso. Yo convivo con mi señora y con el hijo menor. Él empezó a afectarse en el tema del sueño, ¿sí? Y recurrió a unos medicamentos, ¿sí? De los cuales se volvió farmacodependiente, y me tocó a mí
hacerle una asistencia en una clínica psiquiátrica, psicológica, para poder mitigar el tema. 2, mi señora tiene certificación de otorrinos y todo el problema que ella tiene en la parte auditiva, ¿sí? Y yo, como soy persona que tengo un problema de hipertensión, pues también para mí eso era un suicidio quedarme allí. Y tengo personas alrededor que con documentos no, pero que también me dicen los problemas que han tenido, porque en alguna ocasión nosotros solicitamos una medición de las audiciones de los vecinos de ese entorno. Y el hospital de Chapinero la hizo en esa época. Y obviamente el concepto, el diagnóstico que dio fue un diagnóstico desastroso. Cómo se estaba perdiendo la parte auditiva de muchos residentes. Pero la he solicitado varias veces y la Secretaría de Salud, que eso pertenece a la Red Norte, que sí, me visitaron, me hicieron toda una encuesta, pero todo quedó allí como siempre, ¿no? Solamente en una intención, pero nada de resultado. Entonces yo sí sé que partiendo de mi familia, hay una afectación en muchas personas en el sentido de la afectación, de lo que produce el ruido en la parte física y la parte emocional y psíquica y mental, en fin, usted más que nadie lo sabe por su profesión, Hernán. Claro, ¿han podido documentar de pronto si a lo largo de todos estos años de pronto han podido saber o han tenido algún indicio de que hayan aumentado el número de fallecimientos durante las noches que se llevan a cabo estos eventos o en las horas de la mañana? Porque se sabe que el ruido es un factor de riesgo cardiovascular y que puede aumentar el número de muertes prematuras y aumentar la incidencia de eventos isquémicos, sobre todo cuando no dejan dormir a las personas y sobre todo en personas que tienen factores de riesgo coronario o hipertensión. ¿No han tenido alguna idea así, aunque sea muy vaga, de este tipo de cosas? Porque nosotros dentro del gremio estamos tratando de presionar también al ministerio para que se aplique un sistema de monetización sobre los efectos de ruido en la salud, que forma parte de los sobrecostos a la salud pública, porque no solamente las ganancias económicas, sino también los costos, ¿no? Por pérdida auditiva, por muertes prematuras, por asistencia médica, por uso hipnótico sedantes, tiene un costo alto, ¿sí? No es solamente las ganancias de las partes de los empresarios. ¿Ha tenido algún conocimiento de esto? De pronto sí ha podido haber un aumento en la incidencia de muertes, aunque sea simplemente, digamos, como una percepción personal o subjetiva, o que haya podido saber algo de eso. Bueno, pues tenerlo como con evidencias no lo tengo, porque realmente... pero indicios... Indicios sí, pero Hernán, usted lo sabe, que esto ha venido cogiendo como forma, ha venido como estructurándose algo al respecto a partir de la 2450, la ley contra el ruido. Y fue cuando tú entraste también a trabajar en la parte de salud, sí, mental, salud y física, y fue cuando entró también Thalía y hemos ya, es decir, en ese sentido hemos venido avanzando, y eso será uno de los factores. Tenemos factores, por ejemplo, como el de las quejas en los fines de semana, que va al 1, 2, 3, en donde más del 50% son por temas de ruido y que no son solucionados porque no hay una disposición, porque no hay una estructura, porque no hay una política al respecto, ¿sí?, de protección para eso. La misma policía nos dice, si a nosotros nos llaman que hay ruido 10 personas, pero hay un muerto en tal lado, nosotros tenemos que asistir al muerto, al herido, porque esto sí, para ellos eso es más diciente o más fundamental en su trabajo que lo que nosotros podamos quejarnos, pues no podemos dormir, porque eso apenas que se está entendiendo de que eso es un factor de muerte tremendo, el no poder dormir y todo lo que eso causa, ¿sí? Segundo, imagínense que nosotros estamos haciendo un trabajo como grupo, somos 3, 4 personas con Thalía, sobre la norma, la 2450, como un proyecto de acuerdo para que el Consejo lo vea de pronto y bueno, ahí tenemos un trabajo hecho. Entonces recogemos algunas falencias que tiene la ley y Planeación Nacional nos escuchó hace 2 meses, nos escuchó, hicimos una ronda de 2 reuniones largas con ellos, Planeación Nacional, porque la ley es nacional, y esperamos el resultado de todas las víctimas que estuvieron presentes en esa reunión de diferentes partes de Colombia inclusive, que recogía Planeación para buscar la forma, y no,
Imagínense que no sé si tú lo has leído, ¿verdad? Sí, llegó hace unos días, esta semana, un informe sobre lo que dice planeación. Imagínense FENALCO, que te acuerdas que también se oponía al tema ese allá en el Senado, ¿recuerda? Estuvimos en la reunión, hubo una persona. Sí, claro, sí. Bueno, sí. FENALCO, la disposición o lo que dice FENALCO es atorrante, porque es monetario. Están pidiendo que para ellos también haya una resarcición económica por los problemas que le causa este tipo de ley, sí, porque dejan de percibir económicamente, porque, en fin, una vaina aberrante, sí, que dice uno, bueno, y estas personas, ¿qué es lo que están pensando? Sí, no, lo que pasa es que, a ver, en Colombia, Juan Carlos, tenemos una idea muy distorsionada de lo que son los derechos desde el punto de vista tanto constitucional como desde el punto de vista de los derechos y de la jerarquía de derechos y la ponderación de derechos. Y aquí, pues, perfectamente los empresarios tienden a pensar que pueden tener todo el derecho a ejercer la libre empresa, pisoteando los derechos fundamentales como el derecho a la salud y el derecho al descanso, y eso no es cierto. Es FENALCO y son los empresarios que tienen una responsabilidad social y económica. Y cada vez que abren un bar, una discoteca, tienen que insonorizar obligatoriamente. O sea, eso no es suficiente con que dirijan los baffles para un lado o para el otro. No, eso no funciona nada, porque incluso insonorizando hay problemas. Bueno, Juan Carlos, ya para terminar, como líder comunal, ¿qué consejo le da a otros ciudadanos que se sienten derrotados por el ruido y la inseguridad para que no pierdan la esperanza? Un mensaje corto, ya para finalizar. Bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar voces de todos lados de Colombia, y el problema es muy fuerte en todas las ciudades, inclusive pueblos, municipios. La ley inclusive está dispuesta para que se reglamente de acuerdo a la población, ¿no? Sí, el plan puede ser Bogotá y diferente al de Medellín, el de Cali, de acuerdo a yo les diría que sigamos en la pelea. Que tenemos un ejemplo, y usted también lo conoce, doctor Hernán, el ejemplo de que los españoles llevan años peleando también por esos derechos, desde que la ley, creo que en el 2015, ¿cierto? Por lo que nosotros hemos podido conversar con ellos, sí. Y todavía siguen luchando para que esa norma, para que se ejecute totalmente, integralmente, y no como otras normas que las aplican a medias. Sí, precisamente lo que más les ha servido a los españoles es que han logrado multas a empresas, administradores locales, alcaldes, funcionarios públicos y hasta penas de prisión ejemplares para controlar este problema. Y ahí es donde va el punto, porque cuando se permite que la corrupción coja fuerza, no hay quien la frene. Juan Carlos, pues muchas gracias por su tenacidad. De todas maneras, creo que a los colombianos nos falta ser mucho más incisivos, no creerle a las autoridades ni a las administraciones locales de lo que dicen, no creer en sus promesas nunca, exigir constantemente la participación de la ciudadanía, exigir la veeduría y empezar a ligar el tema penal con la parte administrativa cuando esto falle, y empezar a exigir que haya rendición de cuentas reales, tanto en términos monetarios de compensación como en términos legales y de cualquier tipo de sentencia que se adhería a esto. De todas maneras, sus palabras son un llamado urgente a la recuperación del espacio público y la dignidad de los residentes. El ruido y el desorden no son inevitables, pero sí se necesita mucha presión y bastante determinación por parte de la ciudadanía determinación para atacar directamente el problema con todos los mecanismos que hayan, tanto administrativos como legales y penales, para poderlo controlar adecuadamente. De lo contrario, no va a haber cuándo. Bueno, nos despedimos, Juan Carlos, de nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Discúlpame, como sabemos que esto tiene una audición, FENALCO es la Federación de Empresarios Colombianos, sí, FENALCO, es la que yo hablé ahorita y tú también hablaste ahorita. FENALCO es eso. Entonces, como vemos, hay un sector de empresarios que no les interesa ese tema, sino al contrario. Es en todos los países del mundo el mismo problema. Muchas gracias, Juan Carlos, y a la audiencia nos esperamos en un próximo episodio. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.